Miren, gente, esta zona es de puros ajolotes. Es una anaconda gigante. Miren, gente, está enorme. Sé que todo este rato hemos estado... Ah, miren, les van a dar de comer. A ver, son cocodrilos y les van a dar de comer. Hey, ¿qué gente? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Gente, hoy me encuentro en Guadalajara porque el día de mañana va a ser mi cumpleaños y decidimos venir a festejarlo junto con mi familia visitando uno de los acuarios más increíbles de México, que es el Acuario Michín, que está aquí en Guadalajara. Así que acompáñennos para ver qué cosas hay en este acuario. Es la primera vez que lo vemos y qué cosas podemos hacer estando aquí. Vamos. Y bueno, gente, nosotros ya vamos entrando. El boleto como tal nos costó 259 pesos, creo que se los mostré. Y gente, entrando, miren lo que nos estamos topando. ¡Wow! Miren, gente, otra cosa. Entrando, vean esto. Está genial. Quiero pensar, no sé si se alcancen a ver el tubo que está aquí, que por ahí abajo vamos a pasar ahorita. Esto es literalmente la entrada. Ahorita, como les mostré, está la serpiente allá atrás. Vamos a ver si me puedo tomar una foto con ella y tocarla para ver qué tal. Y se los muestro. Vamos a seguir. Vamos a pasar. Aquí estamos formados. Primero pasó mi familia. Vamos a ver cómo nos va. ¡Wow! Miren, gente, aquí vamos entrando. La zona está increíble. Miren, estos son goldfish. Están muy bonitos. De hecho, yo quiero un acuario de estos peces, pero la verdad he visto que está muy complicado tener uno, ya que requieren sus cuidados especiales y pues ahorita no tengo como para estarlos checando. Miren, aquí creo que estas son pirañas. No, se llaman gancho rojo al parecer. Estos de aquí. Este vendría a ser el gancho rojo. Y esta es otra especie, eso ahorita se las muestro. Miren, estos son los peces que hay ahí. Oxidra, algo así. Y el gancho rojo. Vamos a seguir. Miren, gente, esta de aquí es una rana de leche amazónica. Está genial, está muy bonita. La neta me gustan mucho los terrarios. No sé por qué últimamente me he obsesionado bastante con los terrarios. Miren esta rana. Está preciosa. Y bastante pequeña, ¿eh? Aquí de este lado es otra rana. Oh, miren, aquí está, no la encontraba. Es esa ranita de ahí. Están geniales. Miren, gente, aquí hay un gecko. Ay, también a mí me gustan mucho estos animalitos. Solamente porque son muy delicados, pero sí, a mí me gustaría tener un gecko leopardo. Nada más, pues, no me siento preparado para cuidarlos. Miren, ahí hay una serpiente. Miren, gente, aquí hay geckos también. Solo esta es otra clase de gecko. El que estábamos viendo ayer era un gecko pardo. Este es un crestado. Miren, aquí arriba hay uno, está muy bonito. Miren, gente, estas ranitas azules. Si la alcanzan a ver ahí, son bastantes. Están muy bonitas. Allá arriba por allá hay otra, pero esta es la que está perfectamente acomodada aquí para verla. Está genial. De este lado son discos. Estos también son muy buenos para los acuarios. Son peces muy bonitos. De estos también he querido tener alguno, pero pues no, creo que está mejor con la gente que sabe que arriesgarme a tenerlos. Están muy bonitos. Gente, miren este acuario. Vean esto. Es una anaconda gigante. De verdad no saben lo gigante que está y sigue hasta allá. No sé si la cámara lo alcanza a captar. Está gigante. Gente, miren el tamaño de estos peces. De hecho, vean, esta es mi mano, este es el pez. De verdad están gigantes, no sé si la cámara le hace justicia. Están gigantes. Miren este de acá arriba. Están cerquitísimas de aquí de con nosotros. Está genial. Miren, gente, estos pececitos amarillos creo que son los de Nemo, que dicen burbujas, burbujas, burbujas. Están muy bonitos. Miren, gente, esta zona es de puros ajolotes. Aquí se supone que hay otro. De hecho está ahí atrás, no sé si se alcance a ver. De hecho son dos. Y aquí está otro. Miren, este está muy bonito. Chale, nunca me había tocado ver ajolotes en persona hasta ahorita. Miren, gente, este es un área interactiva donde los pececitos comen de tu mano y podemos meter la mano, vamos a ver. Oh, se siente bien extraño. Oh, miren. Se siente muy extraño. Oh.
Estuvo muy extraño, pero interesante. Vamos a seguir, ahora vamos a ir para abajo a ver qué hay y qué más cosas vemos. Miren, gente, aquí estamos en un lugar que se llama Leyendas y en el que parece que lo que están haciendo es proyectar una historia en el techo. Está muy genial. Miren, gente, acabamos de encontrar el estanque de los Nemo. Bueno, realmente son peces payaso, pero yo los conocí por la película de Nemo. O creo que todos los conocemos por eso. Oh, miren, allá atrás hay algo más. No sé qué pez sea ese que está allá atrás, pero está muy genial. Dato curioso sobre esos peces. Bueno, algo que no deja de repetir mi novia es que esos peces pueden cambiar de sexo si lo requieren. O sea, hace que todo pez payaso puede ser tanto hembra como macho. Un dato interesante, ella es mi hermana y nacimos el mismo día, pero bastantes años después. Gente, acabamos de llegar a la zona que más detesto. Toda esta zona de aquí es de puros arácnidos y alacranes. Bueno, los alacranes y los arácnidos creo que son de la misma especie. Pero yo tengo mucho terror. No me hagan caso, estoy muy nervioso. Aquí está ahí. No sé si lo alcancen a ver ahí, pero ahí está la araña. Oh, Dios, miren, este está gigante. Si se mueve, lloro. Miren, gente, aquí es un escorpión. Estos no me dan tantos miedos. No sé si se alcanza a ver. Está escondidito de aquel lado. Ay, no, vean esto. No sé si lo alcanzan a ver ahí. Oh, se ve horrible. No sé si la cámara de verdad les esté mostrando dónde está esa araña, pero igual voy a intentar hacer una foto con el teléfono. Miren, gente, esta de aquí hasta su nido tiene hecho ya aquí y está aquí abajo. Bueno, esta no me da tanto miedo, está chiquita, pero las otras sí me están poniendo nervioso. Oh, miren esta. Ya estoy sudando. De verdad no sé por qué de un tiempo para acá me empezaron a dar pánico estas cosas. Miren, gente, aquí hay un mapa con todas las cosas que vamos a hacer el día de hoy. A ver si alcanzamos porque son demasiadas. Amigos, tienen que ver esto. Mantarrayas. Vean lo cerquita que nos pasó esa. Miren ahí. Miren, miren, miren. Wow. Ay, qué bonitas. Mira cómo se acerca. Está genial. Miren, gente, estos son como tableros de arenas interactivos. Puedes hacer esto y va cambiando. Miren, ella tiene un cangrejo en la mano. Miren esto. Tengo... conmigo no funciona. Miren, aquí encontraron un tesoro. A ver, intentemos encontrar uno nosotros. No encontramos nada. Gente, no sé si la cámara lo alcance a captar, pero allá hay un tiburón. Y de este lado tienen una serpiente. Gente, hace rato les grabé un tiburón. Miren, aquí va pasando el tiburón. Y esa es una tortuga. Imagino que va a haber un momento en el que vamos a poder verlas mejor, ¿verdad? Pero vean qué hermoso está. Oh, mira el tiburón, ese de allá. Miren, gente, está enorme. Es un tiburón. Wow. Gente, ¿recuerdan que les dije que íbamos a pasar por debajo de un acuario? Aquí lo tenemos. Miren esto. Miren las mantarrayas. Está increíble. Miren esto. Miren, gente, esta cosa está gigante. Miren, gente, aquí hay caballitos de mar. Oye, están hermosos. Miren ese de ahí. Wow. Qué bonitos. Aunque este se ve un poquito enfermo, les diré. Miren, gente, aquí hay medusas. Están muy bonitas. A mí lo que me gusta mucho de las medusas es cómo a veces brillan. Aquí hay un montón.
Miren, gente, estas medusas son más grandes. Estas están bastante más grandes que las que estábamos viendo hace rato. De hecho, están bastante del tamaño de mi cara, de mi mano, perdón. Así que vamos a seguir. Gente, antes de irme no me había fijado que aquí también estaba Dory. Miren, qué bonita. Pues ya, prácticamente encontramos a todos los peces de Nemo. Gente, se supone que esto es la boca de un megalodón. Está genial. Sí, alimentaba a un megalodón. Miren, gente, las tortuguitas. Miren, están hermosas. Son literalmente Leonardo, Rafael, Miguel Ángel y Donatello. Son 4 tortugas. Y aquí tenemos quecos. Ay, están hermosos. No sé si allá al fondo se alcance a ver. Ay, este está precioso. Gente, en esta zona estamos en una zona bastante diferente. Estábamos en la zona de animales, bueno, de peces más que nada. Aquí atrás hay otras actividades que más adelante les vamos a mostrar, pero miren esto. Y bueno, gente, ahorita vamos a aventarnos un tiro en el combate aquí en los láseres. Vamos a ver si les puedo grabar allá adentro. Vamos a ver cómo nos va. Está muy interesante, es la primera vez que hago este tipo de cosas. Y lo mismo para mi familia, así que vamos a meternos a este lugar. Bueno, gente, vamos a empezar en esto. Espero que la cámara realmente nos deje ver. No lo sé. A mí me marca nada, porque tampoco papel, sí. Ahí veo, veo. Oye, pero de nosotros. Sí, ahí dicen. Ahí está la. ¿Qué te Ya salimos, gente, y ganamos. Déjenme decirnos, mi hermano y yo ganamos. Les ganamos a mi novia y a mi otra hermana. Así que estuvo interesante, cansado pero interesante. Igual a ver si les dejo las tomas por aquí. Hicimos una buena partida y nos encantó. A ver si nos aventamos otra ahorita. Bueno, gente, mi hermano y yo acabamos de comprar ahorita unos cuantos tiros con arma de balines. Así que nos vamos a aventar la travesía de disparar a ver qué tal nos va. Porque le vamos a tener que disparar 50 balas a un blanco y a ver qué tal. Gente, aquí como tal no me había fijado que la cámara no tenía el mejor ángulo para mostrarles lo que estábamos haciendo. Sin embargo, les dejo estas poquitas tomas de lo que estuvimos o lo que fue esta experiencia de los disparos. Quiero comentarles que la diana que nos dieron la podíamos regular a la distancia que nosotros quisiéramos, además de que en el campo habían otros tipos de blancos a los que nosotros podíamos dispararles. Sin más, continuamos con el video. Y listo, esos fueron mis 50 tiros. Estuvo interesante. Miren, gente, ya salimos. Aquí está mi tiro, como pueden ver. Casi la mayoría dieron en el centro, así que sí. De hecho, vean el de mi hermano también. Él literalmente apuntó solamente al centro. Yo sí intenté como que darle más en otros lados, a ver si podía, pero al final acerté donde era. Estuvo muy interesante y muy chido. Me machuqué el dedo con... no sé si se alcanza a notar ahí que está medio moradito. Deja, busco la luz. Me machuqué el dedo con el riel que sacaba esto, pero estuvo interesante. Y bueno, gente, otra actividad que hay que hacer por aquí son las hachas, el tiro en hacha, así que ahorita lo voy a intentar a ver qué tal me va ahí. Con 10 tiros hay que estar detrás de la línea amarilla. Bueno, gente, nos dieron 10 tiros detrás de la línea amarilla y simple y sencillamente hay que agarrar el hacha y tirar. Vamos a ver. No me salió. Va uno. Me quedan 10. ¿No más? Nada. Mi segundo tiro. A ver, gente, si la logro clavar ahorita, se suscriben. Sí está complicado. Creí que estaría más fácil, pero no, está complicado. Vamos a ver. Suscríbanse. Sí le di. Ya no sé cuántos tiros voy.
Creo que voy 5. Vamos a ver una vez más. A ver, si ahorita la clavo, dan like. Ya debería de rendirme en esto de hacer contenido. Creo que es el destino diciéndome que no soy bueno para esto. ¿Listos? Uno más. Creo, ¿cuántos voy? 6. 7. Vamos, uno más. Que quede. Suscríbanse. 8. 9. Este es mi último tiro, gente. Mi último tiro. El último. Si lo hago, se tiene que suscribir. Si lo logro aquí, se tienen que suscribir. No. No se pudo. Pero al menos lo intenté una vez. Bueno, gente, ahora vamos a intentar subirnos ahí. A ver si podemos entrar. Gente, aquí discúlpenme por el audio. Vamos a entrar a los brincolines. Tuvimos que hacer una compra de unos calcetines antiderrapantes porque pues son necesarios para entrar a esta actividad. Ahorita nos vamos a aventar el circuito de obstáculos. Vamos. Ok. Y listo. Lo logramos. Lo completamos. Bueno, gente, ahora vamos a pasar a la zona de los brincolines. A ver si todavía tengo el toque. Y a ver si nos podemos aventar algunos trujillos. Ya estamos aquí. Está genial. A ver, gente. Sí. Vamos a ver si aún me sale. Otra. Segundo intento. Ahí va, Jonathan. Pero que alguien se quiere poner. ¿Listos? 1, 2, 3. Gente, ya estuvimos un buen rato brincando en los brincolines. La verdad estuvo increíble. Me eché unas marometas. Y miren, mi mamá nos compró estos vasitos de aquí que están muy bonitos. Y con un refresco. De hecho, miren, este está más raro. Miren, este es un Fusty. Se ve rico. Puedes comprar este. Nos costó, creo que 50 pesos ya con el refresco incluido. No es refill. Realmente puedes refiliarlo con 30 pesos más. Y de Fusty también. La verdad aquí lo interesante pues es el vasito. La verdad está muy bonito. Y nosotros aquí seguimos. En un momento nos vemos. Miren, gente, aquí hay como tal una zona de comida, saliendo de lo que era la zona de Lasertag y todo ese tipo de cosas, en donde puedes comprar alimentos, bebidas y todo ese tipo de cosas para comer aquí. Y bueno, gente, ya después de estar un rato ahí en la zona de brincolines, del Lasertag y de todo lo demás que hicimos, estamos aquí afuera en donde al parecer hay una zona de peces japoneses en donde puedes comprar comida para darle a estos pececitos tan bonitos. Miren nada más. Y están enormes. No sé si puedan ver el tamaño del pez con mi mano. Está gigante. Vamos a ver si ahorita compramos alimento para darles y les grabo cómo se ven cuando comen. Miren, gente, en esta zona tenemos el aviario en la parte de ahí atrás. Pero antes de ir al aviario tenemos que ver esto. De hecho, mi novia ya está muy emocionada porque este animalito le gusta mucho. Uy, está huyendo de mí. Miren, es una nutria de río. Allá va. Oh, miren, ahí está.
Wow. No sé si se alcanzó a ver bien, pero están muy bonitas. Están interesante cómo nadan y todo. Ella está emocionada. Miren, gente, aquí estamos viendo la nutria otra vez. Está muy bonita. Es una nutria de río. Mírenla. Wow. Se ve hermoso como nada. Vamos a seguir a ver qué más encontramos. Miren, gente, en esta zona es una zona también de reptiles. Sé que todo este rato hemos estado... Ah, miren, les van a dar de comer. A ver, les van a dar de comer. Son cocodrilos y les van a dar de comer. Miren, ahí está el cocodrilo y va a salir a comer. Ahí está, ahí está. Vamos a ver si lo come. ¡Ah! Listo, lo comió, ¿lo vieron? Tortuguitas también hay. Miren, allí hay uno acostado de ese lado. Y aquí hay otro. Justamente eso es lo que les iba a comentar. Que de este lado tienen tortugas y cocodrilos. Miren nada más este. Está pequeño. He visto cocodrilos más grandes, pero no dejan de ser imponentes. Wow. Miren hasta los colmillos. Mira. Wow. Miren esto. Y bueno, a un lado de los cocodrilos están los flamingos. Están muy bonitos. Están geniales. Miren, gente, un animal que se puso muy de moda por una cancioncita de capibara. Capibara, 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 capibara. Miren, ahí hay uno bien cerquitas. De hecho, también hay un zorrillo allá abajo, no sé si se alcance a ver. Ahí entre la silla. Está gigante el capibara. Gente, miren esto. Wow. Están gigantes. Son enormes tortugas. Pobrecita. En todas estas parece que podemos interactuar con ellas. Algunas tienen costo, otras ya vienen incluidas. De hecho, no sé bien, recuerdo bien cuál es la que ya tenemos incluida. Pero si por ejemplo quieres cepillar a la tortuga como lo estaban haciendo los niños, hay unos niños que lo están cepillando ahorita. Creo que son 30 pesos. Lo mismo con los capibaras. Los flamingos también tenían ahí interacción. Hay cuyos y pues está increíble, la verdad. Sí, está genial. No está, la verdad, nada mal aquí. De hecho, tienen conejos también. Cabras, ahorita vamos a ir a las cabras porque según yo el que nos tocó a nosotros son las cabras. Pero igual, si tú quieres hacer alguna otra actividad, también la puedes comprar. Miren, gente, ya entramos a la zona de las cabras. Está muy genial, miren. Muchas y chiquitas también. Dijeron que estas las podíamos tocar. Gente, estaba a punto de tocar a esta. Nos dejaron tocarlas de la parte del lomo, pero se me había descargado la cámara, así que no había podido. Se sienten muy interesantes. Miren, les diré, yo vengo de lugares donde, pues de rancho, vaya, hay que decirlo. Y la verdad, yo había tenido oportunidad de estar con muchos animales, así como cabras, vacas y todo ese tipo de cosas. Pero nunca había tenido la oportunidad de tocar alguna como ahorita esta. Miren, aquí le están alimentando a esta. Así que como tal, esta es la primera vez que estoy tocando un animal de estos, pero no es como tal que nunca había visto uno, que no había tenido oportunidad, más que nada por respeto y miedo a que pues me fueran a cornear cuando estaba más chico. Y ahorita está interesante poder agarrarlos. Gente, una de las últimas zonas que nos faltaba por ver, los lémures. Tienen un área de lémures, miren. Miren, esos están peleando allá. De hecho, no sé si se alcanza a ver, lo voy a grabar por el otro lado. Creo que no se están peleando, están haciendo otra cosa. Así que vámonos. Pero sí, estos son los lémures. Tal vez los conozcas por Madagascar, el rey Julian y todo ese tipo de cosas. Estos animalitos vendrían a ser eso. Así que vamos a seguir porque ya estamos por irnos y está por acabarse este recorrido y este día. Miren, gente, en este momento estamos a punto de entrar a lo que es el aviario y aquí nos estaban comentando que íbamos a poder tanto alimentar como tocar a algunas aves. Solo nos dijeron que las guacamayas y lo que son los loros no los íbamos a poder tocar, así que son las más grandes. Pero ya estamos aquí, miren. Wow, miren esto. Ahí hay cotorritos. Miren, aquí hay aves también. De hecho, de este lado hay una iguana verde bien hermosa. Podríamos comprar alimento, pero no sé dónde lo podemos comprar ni cuánto sale para alimentarlos. Vamos a ver si ahorita los compramos y se los muestro, pero vamos a seguirles mostrando. Miren, oh, este está muy bonito. Este lo he visto en películas. Oh, miren, voló. Ay, qué hermoso está este. Lo que sí hay, mira, muchos loritos, cotorritos de diferentes estilos y tamaños, mira. Miren. Literalmente los estoy casi tocando y podríamos hacerlo, de hecho alimentarlos si compráramos como tal alimento, pero están geniales. Realmente no hay mucha variedad, diría que la variedad es mediana, ¿no?
Hay tanto loros como las guacamayas que vimos ahí y muchos otros tipos de aves, pero no hay, no sé cómo explicarlo pues. Solo hay, es como que esas variedades que les mostré. Creo que esto ya sería lo último, así que vamos a pasar a retirarnos y también yo voy a disfrutar un poquito de esto y nos vemos. Miren. Oh. Ahora sí, nos vemos. Miren, gente, aquí me encontré a alguien que quiere decirles algo. ¿Qué tal? Gente, y cómo no, como cualquier lugar turístico, antes de salir no puede faltar la tienda de souvenirs. Hay cosas algo interesantes. Me gustaría ver, lamentablemente pues normalmente suelen estar bastante elevados los precios aquí, pero si hubiera algún pin o algo, sí lo compraría, honestamente, la verdad. Miren, lienzos para que pintes, termos. Esto es como para los niños. Miren, este es un capibara en un aguacate. Plumas. Hay muchas cosas para que puedas comprar. Déjenme preguntar si de pura casualidad hay pines. Y bueno, gente, ya por fin llegamos al final de nuestro recorrido. Espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden darle me gusta, compartirlo. Déjenme en los comentarios si alguna vez han visitado este lugar, si en su localidad o donde ustedes vivan, donde sea que me estén viendo, hay un acuario similar o un lugar similar, o si están próximos a visitarlo también, déjenme en los comentarios. Sin más, nos vemos. Chao.